Bien, entonces pasamos a ver el aparato reproductor de la hembra. Bien, en este caso, el aparato reproductor se encuentra conformado por el sistema de conductos femeninos, ¿verdad? Los de la hembra, propios de la hembra, y por las gónadas, que en este caso serían los ovarios. El sistema de conductos, ya habíamos dicho, que se formaban a partir de la diferenciación de los conductos de Müller, ¿verdad? La parte interna, y a partir de los genitales externos, ¿verdad? Se forman a partir del seno urogenital, ¿verdad? Los pliegues urogenitales van a formar la vulva. Pero entonces el sistema de conductos se incluyen los tubos uterinos, ¿verdad? El nombre correcto serían tubos uterinos, pero recuerden ustedes que también mencionamos que se pueden intercalar ese mismo nombre con el de oviductos, ¿verdad? Oviductos viene de ahí de las aves, ¿verdad? Porque transportan el huevo, por eso se dice allí oviductos. En este caso, bueno, lo más correcto serían tubos uterinos, pero es indistinto, ¿verdad? Entonces están un par de oviductos o tubos uterinos, está el útero con sus respectivas subdivisiones, ¿verdad? Para su estudio, con los cuernos uterinos y, bueno, aquí están los cuernos uterinos y el cuerpo del útero. Se continúa caudalmente ese útero con el cuello uterino, también conocido como cervix. Caudalmente este cervix se continúa con la vagina. La vagina ya sabemos que la podemos subdividir también en varias partes para su estudio, ¿verdad? Craneal, distal y posteriormente el vestíbulo de la vagina, y finalmente los genitales externos de la hembra serían la vulva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos hasta ahí, vamos a empezar con la descripción del aparato reproductor de la hembra. En este esquemita ya no están los nombres. ¿Quién me quiere decir los nombres del aparato reproductor de la hembra? Empezando desde, hace rato dijeron en el otro grupo, empezando desde estas bolitas que están acá. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Yo, profe. A ver, señorita, ¿su nombre? Elizabeth. Elizabeth. A ver, menciona los nombres de las distintas partes del aparato reproductor, empezando desde estas bolitas. Sí, bueno, las bolitas esas son los ovarios. Ajá. De ahí sigue el oviducto o el tubo uterino, como Ajá. después el cuerno uterino. Bien. Después en el rosa más oscuro, bueno, antes de ese está el cuerpo uterino. Ajá. Después, bueno, ese como rosa más fuerte es el cervix. Después de ese está la vagina y por último, pues la vulva. Muy bien, Elizabeth. Gracias. ¿Quién nos puede dar nombres de las estructuras que están aledañas al aparato reproductor? Eso que está en color verde, lo que está en color amarillo, lo que está en color gris. Yo, profe. A ver, adelante. Y yo le voy diciendo, usted me va señalando. Usted me dice, bueno, a ver, yo le señalo y usted me dice qué es esto de acá. Si no, eso es intestino, bueno, colon sería. Intestino grueso, ya la última porción. ¿Cómo se llama esa última porción? Viene siendo el recto, viene siendo recto. Exacto, ¿verdad? Sería el recto. Muy bien. Esto que está aquí en amarillo, ¿qué sería? Esa sería la vejiga. La vejiga. ¿Y esto de acá? También en color amarillo. Sí, es la vejiga. La uretra. Sí, muy sí, bien. La uretra, sí. Sí, la uretra. Y esto de acá, que estoy señalando y que está en color gris con rayas negras.
Eso vendría siendo una glándula, pero no recuerdo, no. Ok, es más difícil, ¿verdad? Porque sí, a lo mejor le podemos ver como forma de alguna glándula. Ese sería el piso de la pelvis, ¿verdad? Los huesos de la pelvis. Nos sirven como referente, recuerden ustedes, gracias, joven, su nombre, no me acuerdo. Armando Alemán, José Armando. Ok, José Armando, gracias Armando. Recuerden ustedes que para el caso de la vaca, dentro de su reproducción es algo común que se realice la palpación rectal, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener estas partes de referencia. La palpación rectal, obviamente, se introduce la mano a través del ano, la situamos en el recto. Una vez que ya hemos posicionado la mano al interior del recto, se tratan de ubicar las distintas partes del aparato reproductor, tanto la vagina como el cervix, como el útero en su cuerpo, en sus cuernos. Y bueno, si se tiene un mayor tacto, se pueden también inclusive llegar a palpar los tubos uterinos y con toda seguridad se pueden palpar los ovarios. Entonces, como referente al momento de introducir la mano, ¿verdad? La primera parte, bueno, la mano sin antes meter todo el antebrazo, podemos ubicar fácilmente, bueno, aquí dice Juan Carlos, la sínfisis pélvica, bien, podemos ubicar fácilmente el piso de la pelvis, ¿verdad? Es un referente. Y seguramente el aparato reproductor de la hembra, algunas porciones del aparato reproductor estarán sobre este mismo piso de la pelvis. Aquí el dibujito pues está agrandado para que se pueda visualizar muy bien todas las partes del aparato reproductor, pero bueno, va a depender más que nada de la edad de la hembra, de tal manera que a lo mejor el aparato reproductor para este caso debería de ser mucho más pequeño y encontrarse algunas porciones sobre el piso de la pelvis. Pero bueno, nos sirve de forma didáctica para señalar las distintas partes del aparato reproductor en el caso de la hembra. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a hacer la descripción de las distintas partes del aparato reproductor. Empezamos con las gónadas, que en este caso pues, son los ovarios. Ya conocemos que los ovarios son los órganos reproductores esenciales para la reproducción, ¿verdad? De la hembra. Conocemos nosotros que tienen ya dos funciones, una endocrina, otra exócrina, ¿verdad? La exócrina es derivado de la producción de los óvulos, exócrina, como en el caso de los machos, porque producto de la ovulación se expulsa el mismo óvulo, se dirige hacia las demás porciones del tracto reproductor y finalmente si hay fecundación, pues es expulsado el producto de la fecundación, que ya sería el individuo, ¿verdad? Entonces, y también tiene una función endocrina, que es la de la producción de hormonas, ¿verdad? Entonces, los ovarios pueden estar situados sobre la cavidad pélvica, ¿verdad? O pueden estar situados en la cavidad abdominal. Va a depender principalmente de la especie de la cual estemos hablando, de la edad de esa hembra, también aparte de la edad, del número de partos que pueda llegar a tener esa misma hembra, de tal manera que generalmente cuando la hembra es joven y todavía no ha tenido gestaciones, generalmente los ovarios se van a encontrar sobre la pelvis. Pero cuando la hembra ya tiene una edad avanzada, cuando ya ha tenido varias gestaciones, seguramente los ovarios van a ser más difíciles de ubicar porque se van a encontrar en la cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero sería básicamente en la cavidad pélvica o en la cavidad abdominal donde los podríamos llegar a
encontrar, ¿verdad? Como les había yo mencionado, sus dos funciones, la producción de ovocitos, y los ovocitos, una vez que han salido del folículo, los conocemos ahora como óvulos. Entonces son los gametos femeninos, y la parte endocrina con la producción de hormonas esteroides. ¿Quién recuerda cuál es la principal hormona esteroide hasta ahorita que hemos nombrado? Porque hay varias hormonas esteroides, ¿verdad? Pero la que más hemos mencionado por este momento. Los estrógenos. Muy bien, serían los estrógenos, ¿verdad? Entonces, esos estrógenos van a ser sintetizados por, principalmente por los folículos, y se van a vertir hacia el torrente sanguíneo, cumpliendo con esa función de entrar en el sistema endocrino. Aquí vamos a mencionar una clasificación en cuanto a las hembras, relacionado con el número de posibles ovulaciones que pueda llegar a tener, de tal manera que encontramos dos grupos, ¿verdad? Aquellas hembras consideradas como monotócas y aquellas hembras consideradas como polítócas. Se considera como una hembra monotóca a aquella hembra que generalmente solamente va a producir un óvulo en cada ciclo estral, y por tanto, como nada más produce un óvulo en cada ciclo estral, pues solamente va a haber un óvulo susceptible de ser fecundado, y entonces solamente va a tener una gestación, ¿verdad? La gestación de un solo producto, perdón, ¿verdad? Porque puede tener muchas gestaciones, pero en cada gestación solamente va a tener un solo producto. Y aquellas hembras que son consideradas como polítócas, porque en cada ciclo estral puede llegar a producir una gran cantidad de óvulos. Para el caso de la cerda, ¿verdad?, que es una especie considerada como polítoca, ¿verdad?, puede llegar a producir de 10 a 15 óvulos en cada ciclo estral, y por tanto puede llegar a tener varios productos dentro de una misma gestación. Aquí, bueno, está escrito 10 a 15 óvulos en cada ciclo estral. Sin embargo, actualmente, ¿verdad?, sobre la cerda se ha hecho muchos trabajos de selección, muchos trabajos de genética, lo cual ha hecho que existan hembras hiperprolíficas, principalmente algunas líneas genéticas chinas, ¿verdad?, algunas cerdas de línea china, que son hiperprolíficas, que pueden producir 20, 25 óvulos y pueden llegar a gestar una gran cantidad de productos en una sola gestación. 20 individuos pueden llegar a gestar sin mayor problema. Son hembras hiperprolíficas, ¿verdad? Entonces, pero siguen entrando dentro de la clasificación de ser hembras polítócas. Ojo, para el caso de la vaca, yegua y borregas, que son consideradas como hembras monotócas, no quiere decir que en algún momento dado, en alguno de los ciclos estrales, puedan llegar a ovular más de un folículo, es decir, que haya la presencia en un ciclo estral de más de un óvulo que sea susceptible de poder ser fecundado, y entonces haya gestaciones gemelares, triates, cuádruples, quíntuples, hasta ahí más o menos, a lo mejor en casos muy excepcionales hasta 6 individuos. Sí puede llegar a suceder, pero siguen estando estas especies, ¿verdad?, estas hembras de estas especies siguen estando dentro de la clasificación de monotócas, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha pasado para que algunas hembras consideradas como monotócas puedan llegar a tener ovulaciones múltiples, y especialmente en el caso de borregas, en el caso de cabras, ¿verdad?, donde sí es mucho más común las ovulaciones múltiples? Pues sencillamente que la selección que se ha hecho sobre estas mismas ha ocasionado, bueno, en primera instancia la domesticación, ¿verdad? Y junto con la domesticación, la selección que se ha hecho sobre estas mismas por parte del hombre,
¿verdad? Ha ocasionado que estas mismas hembras puedan llegar a tener más de una ovulación, lo que puede llegarse a encontrar de una forma más frecuente en algunas razas, por ejemplo, de ovejas, como sería la Catadin, como Black Betty o Panza Negra, como pueden ser también las Pediway, ¿verdad? De ahí en fuera las que son la Dorper también, pero de ahí en fuera las que son de razas de lana difícilmente tienen ovulaciones múltiples. Sí se pueden dar, pero es todavía menos frecuente. Aún así, aunque tengan ovulaciones múltiples, siguen considerándose como una especie monótoca, ¿de acuerdo? Solamente una ovulación en cada ciclo estral y por tanto solamente pueden gestar un individuo en cada vez, con sus excepciones, como ya mencionamos, para el caso de ovejas, para el caso de cabras. Esto puede suceder también en el caso de la vaca, aunque es mucho menos frecuente, ¿verdad? Que se den nacimientos gemelares, ¿verdad? De triates, todavía es mucho menos frecuentes, inclusive en el caso de la vaca ya hasta mencionamos que puede llegarse a presentar una patología conocida como frimartinismo, ¿verdad? Derivado de una gestación gemelar. Aún así sigue siendo monótoca. En el caso de la yegua es todavía menos frecuente ovulaciones dobles y que a partir de esas ovulaciones dobles haya gestaciones gemelares. Sí se puede presentar, pero no es lo común, ¿verdad? E inclusive en el caso de equinos, en el caso de la yegua, ese tipo de gestaciones gemelares son indeseables. ¿Sí? ¿Por qué son indeseables? Porque, bueno, hay varias razones. Puede suceder que en algún momento de la gestación de esos productos, alguno de los dos pueda llegar a morir y entonces cause problemas, ¿verdad? Derivados de la muerte de ese producto y se adelante el proceso del parto. Va a depender en qué momento se haya producido la muerte de alguno de esos dos individuos. Si logran sobrevivir durante toda la gestación, esos individuos gemelos, también puede llegarse a presentar que haya una distocia, problemas al parto, ¿verdad? Entonces, en el caso de la yegua, pues no es, bueno, para ninguna especie es totalmente indeseable de que haya problemas al momento del parto. En el caso de la yegua es todavía menos deseable porque las contracciones que ejerce la yegua sobre el aparato reproductor son sumamente fuertes, entonces puede haber un desgarre del aparato reproductor derivado de una distocia, ¿verdad? Entonces ocasiona más daños. Si aún así no hay problemas, hay la gestación doble, nacen mayor problema porque aparte los productos fueron pequeños, puede suceder que precisamente las expectativas de vida de esos dos individuos sean menores después de que se haya dado el parto, ¿verdad? Y en algún caso pueden llegar a morir los dos productos o solamente alguno de los productos y bueno, no tuvo ninguna función esa gestación gemelar, pero también puede suceder el caso, que es todavía menos común, de que ambos productos lleguen a feliz término, tengan un nacimiento normal y posteriormente tengan un desarrollo totalmente normal, pero es lo menos común que puede llegarse a presentar, ¿verdad? Aún así, entonces son hembras que son consideradas como especies monótocas. En el caso de las polítocas, pues ya mencionamos allí a la cerda, pero existen otras, ¿verdad? Como puede ser también el caso de la perra, como el caso de la gata, ¿verdad? Son especies polítocas, los conejos, ¿verdad? Obviamente pueden gestar una gran cantidad de productos en cada una de esas, en cada uno de esos momentos, ¿verdad? Entonces son especies polítocas y especies monótocas, en base al número de óvulos que se producen en cada ciclo estral. ¿Alguna duda o comentario, jóvenes, señoritas?